¿Cómo están mis hermanos? Que sea la paz de Dios sobre sus vidas, sobre sus hogares y que sea la misericordia de Dios derramándose sobre cada uno de sus hogares. Que sea Dios trabajando, formando el corazón de Cristo en cada uno de nosotros. Este es un tiempo donde el Señor nos está llevando ya a tener un encuentro verdadero con Él, a entender primeramente que es tiempo de que caminemos en la vida que Él ya nos dio. La vida eterna no es vivir para siempre, la vida eterna es la misma vida de Dios, es la vida del Espíritu en nosotros y es la vida que Él ya depositó, no es que la depositará, no es que Dios nos pide recursos o nos pide requisitos para tener esa vida, pues esa vida ya la adquirimos a través de Jesucristo. Todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que tiene a Cristo en su corazón, tiene esa nueva naturaleza, tiene ese nuevo hombre. El nuevo hombre no es el viejo renovado, es una nueva naturaleza que Dios puso en nosotros. Con la medida que vayamos hablando la palabra, lo iremos entendiendo. Dios te abra los ojos, Dios te haga entender su voluntad y que sea el Espíritu Santo en esta mañana, tanto a mí como a ti, hablándonos. Que sea su presencia transformando, quitando las vendas de los ojos, quitando las escamas de los ojos, quitando las escamas del corazón. Que Dios rompa ligaduras, rompa ataduras y que sea la presencia misma del Espíritu Santo trayendo cambios y transformación a nuestras vidas. Que sea este tiempo donde la gloria de Dios se ve en tu vida. Eres bienvenido en este tiempo, bienvenida. Que sea el Espíritu Santo de Dios hablando a través de este tiempo, que sea solamente su presencia. Antes, mis hermanos, de comenzar este tiempo, vamos a empezar orando. Esto es necesario. Nosotros no podemos movernos, hacer las cosas sin que sea primeramente la voluntad de Dios. Que sea la palabra de Dios hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que sea el Espíritu Santo moviendo y conmoviendo el corazón a toda verdad. Bendito Padre, que seas tú, Señor, a través de este tiempo hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Te pido perdón por nuestras iniquidades, nuestros pecados, papá. Porque reconocemos, Señor, que constantemente te fallamos, que te somos muchas veces infieles. Gracias porque tú sigues siendo fiel a pesar de nosotros. Yo te pido, Señor, que quites las vendas de nuestros corazones, de nuestros ojos, y que nos ayudes a mirar con claridad tu verdad. Ayúdanos a tomar, Señor, de la vida que ya nos diste, echar mano de la vida eterna, la cual esa vida está escondida en Jesucristo, Señor. Ayúdanos a tomar de esa vida que ya depositaste en nosotros, Señor. No que la depositarás, sino que ya nos diste esa vida en Jesús. Ayúdanos por amor a tu nombre a entender esa vida, Señor, y a entender lo que en gracia tuya ya hemos recibido. Te pido que tomes mis labios, tomes mi mente, mi corazón, que hables a mi vida, como también te pido hablar a la vida de cada uno de mis hermanos que por tu voluntad se conectan. Que sea tu Espíritu Santo tocando y redarguyendo corazones, papá. Sé tú, Señor, a través de esta palabra, hablando, redarguyendo, transformando, convirtiendo, Señor. Usa este vaso de barro, Señor, para que sea tu gloria vista. Para que seas tú, Señor, glorificado, Señor, y magnificado a través de la palabra. Quita el yo de en medio, quita el hombre, Señor, para que sea tu gloria vista. Que seas tú visto, Señor, que quites, Señor, todo pensamiento, toda mentalidad, todo argumento de hombre, Señor, de mi corazón. Toda mentalidad propia, todo argumento personal, y que seas tú hablando a través de mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú, Señor, hablando, tocando. Que uses mis labios, uses mi corazón, pero también, Señor, abras mis oídos, como también te pido, abras los oídos de los hermanos que van a escuchar la palabra. Seas tú, Señor, glorificado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, en estos momentos estoy con bastante carraspera, bastante flema. Estoy un poquito resfriado, entonces obviamente tengo bastante ronquera. En estos momentos se me dificulta un poquito por situaciones, bueno, de climas. Hablar con caridad, y les voy a pedir mil disculpas, mis hermanos, por si constantemente me escuchan con la carraspera. Es justamente los cambios de clima que estamos teniendo aquí en donde yo vivo. Pero
Dios es el que hace la obra. La palabra se transmite cuando Él quiere, no cuando nosotros queremos, sino cuando lo dice. Yo les cuento que yo no pensé que iba a haber más extensión de la palabra. El Señor ya me había hablado un tiempo atrás de hablar acerca de este tema que hemos estado hablando, que somos salvos por gracia. Yo pensé que cuando se tomó el tema de el amor, acerca de la magnitud del amor de Dios por nosotros, el tema ya estaba terminado, pero el Señor quiere tocar algo muy importante que muchas veces nosotros estamos pasando por alto y que va abrazado con todo lo que ya hablamos. Antes de entrar, vamos al texto bíblico, que es el texto bandera, que está en Efesios 2, del 1 al 10. Y la palabra del Señor dice, Efesios 2 del 1 al 10, la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en todos los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Que Dios bendiga esta palabra y que nos ayude a entrar de lleno al tema que se necesita entrar. Antes que nada, yo quiero hacer un recopilatorio de lo que hemos visto en los temas anteriores, y yo quiero hacer énfasis en lo que el Señor a mí me recalcó, que para nosotros entender lo que significa vida eterna, nosotros debemos entender lo que significa muerte eterna. Usted no va a entender lo que significa vida si no entiende lo que significa morir. Muchas veces no entendemos la magnitud de lo que significó la muerte de Jesús para que a través de su muerte tengamos vida. El precio que Él tuvo que pagar, el sacrificio que demandaba el pecado. Hemos visto acerca de la magnitud de la ira de Dios por causa del pecado, que era tanto lo que Dios condenaba el pecado, que la paga del pecado era muerte. Y Jesús, que era el que recibió toda la carga del pecado, no recibió prácticamente la misericordia de Dios por el pecado, sino que todo el juicio de pecado vino sobre Jesús, muriendo en la cruz. Y esto es una palabra muy cierta, porque si Jesús, que recibió los pecados para a través de Él morir y que sus pecados sean expiados a través de la cruz, no recibió misericordia, cuánto más aquellos que lo rechazan, cuánto más aquellos que deciden, o más claro, no tienen el corazón para aceptar a Cristo en su corazón, en su vida, y rechazan la obra que Él ya hizo. Cuando leemos el libro de Hebreos 10, el capítulo 24 en adelante, nos habla de una cuestión muy tenaz con respecto a lo que muchos pastores, muchos hombres de Dios piensan que hablan de perder la salvación, cuando la palabra te está hablando que aquí lo que te habla de un juicio muy grande con aquellos que desechan o desprecian el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz, Él se lleva nuestros pecados.
Si bien dice la palabra del Señor que si la condena era grande por una persona que violentaba la ley, que pecaba contra Dios, ¿cuánto más pensáis que es el castigo para aquellos que pisotean la sangre de Jesús, que pisotean el nombre de Dios, tienen por inmunda la sangre de Cristo y hacen afrenta al Espíritu de gracia, refiriéndose de esto no a pecados, no a pecados naturales, sino refiriéndose a desechar la obra que ya Jesucristo hizo? Es que si ya Dios te dio la entrada por medio de Jesús y tú quieres otro camino diferente al Evangelio, el Evangelio de Jesucristo, tú automáticamente te conviertes en un reo de muerte. Porque al tú rechazar la justicia de Dios por medio de Jesús, tú estás pidiendo una justicia diferente, automáticamente tú estás diciendo que la justicia de Dios no vale. Y automáticamente te conviertes en reo de muerte, porque si la única justicia que te salva la desechas, no hay justicia que te pueda salvar. Por eso dice la palabra que si pecásemos voluntariamente, porque desechar al Hijo de Dios, rechazar la salvación, es pecado. Y si lo hacemos de esa manera voluntariamente, ya no hay más sacrificio por el pecado. No hay otra justicia a la justicia de Cristo. Si tú quieres una justicia diferente a la justicia que Jesucristo hizo, eres un reo de muerte, porque no hay otra justicia. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 10. No te dice otra cosa. Y es justamente el por qué yo quise dar este tema, porque lamentablemente ya hemos hablado por qué era necesario entender la magnitud de la ira de Dios, cuánto era el pecado, porque muchas veces nosotros suavizamos el pecado, muchas veces no sabemos el punto esencial de por qué Cristo murió por nosotros y el punto principal del por qué Cristo padeció por nosotros y por qué era necesario que Él muriera. Había una impotencia que era una magnitud grande de que el hombre nunca iba a ser justificado por sus propias obras. Era imposible, porque las obras del hombre son obras inmundas. La única obra perfecta fue la obra de Jesús, y la magnitud del amor es que vino Dios, que el hombre era reo de muerte y era impotente de poderse acercar a Dios. Él nos presenta a Jesús para que Él se convierta en el medio, para que podamos acercarnos a la presencia de Dios. Todo aquel que se acerca al Padre se acerca por medio del Hijo. Todo aquel que quiere presentarse al Padre se acercará únicamente por medio del Señor Jesucristo. Dice la palabra del Padre que nadie viene al Padre sino por Él. Juan 14:6 lo dice claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Jesús no te está haciendo ninguna alegoría de otro camino. Hay un solo camino, que es Jesucristo. Hay una sola puerta, que es Jesús. Ya Jesús mostró que el hombre por su pecado no puede acercarse a Él y es reo de muerte. Y que el hombre no puede hacer nada por sí mismo para acercarse a Dios. Entonces Dios te presenta la obra redentora, que es Jesús, a través de su muerte expiatoria. Y es tanto el amor que hasta el punto de que Dios nos acerca nuevamente a Él. Y esto quiero que entendamos, porque cuando hablamos de la magnitud del amor, entendimos que el punto principal de Dios no era solamente salvarnos, no era solamente que Él nos salvó, nos libró del infierno, nos libró de la muerte eterna, nos libró de la condenación, nos libró de un montón de cosas. Lo que Dios quiso desde un comienzo, desde un momento, era podernos acercar nuevamente a la presencia de Dios. Entonces, la idea principal de esto es entender de que la intención de Dios con morir en la cruz no era tanto para simplemente que tú no te fueras al infierno y tú te fueras al cielo y con eso se acabó todo, sino que la intención que Dios tuvo con nosotros es que a través del sacrificio de Cristo nosotros podamos tener una entrada a la presencia de Dios. Quiero dejar esto claro, que el amor de Dios era tan grande. ¿Por qué?
había un anhelo personal de Dios para que nosotros pudiéramos volvernos a acercar a Dios. Entonces, era imposible que el hombre pudiera acercarse por su pecado. El pecado hace separación de Dios. Si hablamos que el pecado era aborrecible por Dios por dos cosas, porque violentaba la santidad de Dios, era todo lo contrario a la santidad de Dios, y porque nos separaba de Dios. Y esto es algo muy grande, porque si estamos tomando en cuenta que si dice Dios que nos separa de Él, quiere decir que Dios no nos quiere separados de Él. Entonces, bien vista de que el pecado hacía separación de nosotros y Él nos envía a Jesucristo, para que a través de Jesucristo nosotros podamos tener un encuentro personal, a través de Él podamos tener una vida en la cual nosotros podamos tener una confianza de acercarnos plenamente a Dios, ya no por nosotros, sino por la obra de Jesús. Así que el tema principal de ahora y el por qué estamos hablando es no por obras. Y este es no sé si es que es el quinto punto, creo que es el quinto punto de la prédica. Es el tema principal de ahora, no por obras. Entonces, el versículo que nosotros queremos basarnos, que es el versículo que ya leímos, está en Efesios mismo, capítulo 2, desde el 8 hasta el 10. Obviamente nosotros vamos a seguir revisando el resto del capítulo del 2, del 1 al 10, pero hoy el Señor me enfoca más en el versículo 2. Entonces dice la palabra porque por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, ¿por qué yo estoy tomando este punto? ¿Y por qué es importante? Yo hace un tiempo atrás, como yo les dije, pensaba que el tema anterior que había hablado acerca de la magnitud del amor era el último tema. Pero el Señor quiso que recalcara algo muy importante, y es algo que nosotros todavía cometemos por error. Yo creo que con esto se cierra ya este tema de por gracia sois salvos. Y es entender de que si ya Cristo hizo la obra en ti, Él no te está demandando obras. De hecho, las obras son fruto de la conversión que nosotros tenemos por Jesús. No existe obra que nosotros podamos hacer para que pueda agradar a Dios. De hecho, dice la palabra de Dios, no sé si está en el libro de Isaías, que nuestras obras son trapos de inmundicia. Entonces, si nuestras obras son vistas como trapo de inmundicia, si lo que nosotros hacemos humanamente es visto como trapo de inmundicia, ¿por qué insistimos tanto en querer perseverar, en querer hacer nuestras obras? Si la palabra ya dice que nuestras obras son trapos de inmundicia. Entonces, una de las cosas que por hoy la iglesia, los hijos de Dios, estamos pecando en contra del Señor es de no descansar en las obras terminadas de Jesús. Una de las cosas por las cuales estamos pecando es porque la iglesia sigue pensando que nosotros tenemos que reformar el viejo hombre. Y el viejo hombre no es el que debe reformarse, el viejo hombre no se puede reformar, el viejo hombre es una naturaleza ya caída, ya contaminada, dañada, que perecerá y terminará el día que Cristo venga. Entonces, es vano que nosotros sigamos insistiendo, persistiendo en querer que el hombre cambie en la manera moral. Entonces, el hombre no puede cambiar su moralidad. El nuevo nacimiento no es cambio de conducta, no es que te cambies y renueves el viejo hombre. Mucha gente piensa que el nuevo hombre es el viejo reformado, y ese no es el nuevo hombre. El nuevo hombre es una nueva naturaleza, es una naturaleza espiritual. Entendamos esto. Nosotros ya nacimos por el Espíritu una vez que Cristo vino a nosotros. Y a mí me llama mucho la atención porque quiero contarles esto.
Yo en el tema anterior dije, y solo el Señor sabe si estuve en lo correcto o no. Salió de mi corazón decirlo. Pero si estuve equivocado, yo pido perdón. Sin embargo, si el Señor a mí me recalca la palabra nuevamente, la afirmará. Pero yo dije que el Espíritu Santo también se negó a sí mismo por el hecho de que Él vino a morar en nosotros. Y yo muchas veces me he preguntado si lo que yo dije estaba bien y si es que era agradable a Dios. Y yo me pregunté si debía mantener la prédica y se mantuvo la prédica, que no se cambió nada. Y me llamó la atención en algo que, bueno, solo el Señor sabe por qué el Señor permitió que se mantenga esa parte, el Señor me irá sin entender. Pero algo que a mí me llamó la atención es que el Espíritu Santo no está morando en nuestra vida natural. Entonces, hay muchas enseñanzas. De hecho, yo me topé con una hermana que me decía que en la congregación donde ella estaba le enseñaron que cuando nosotros hacemos algo malo, el Espíritu Santo nos abandona, se va y nosotros quedamos solos. Y eso es una mentira satánica, mis hermanos. Y es un peligro que pastores, que siervos de Dios enseñen eso a las iglesias, porque van a dar cuentas de esa palabra. Dice la palabra en Juan 14:6 que el Espíritu Santo, una vez que mora en nosotros, se queda con nosotros para siempre. Donde está, dice la palabra, dice, si me amáis, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo os enviaré el Consolador que estará con nosotros. No dice hasta que te portes mal, no dice hasta que estés en un tiempo, dice para siempre. Y si Dios ya conocía que de antemano nosotros somos hombres pecadores, hombres que nosotros hacemos lo malo delante del Señor, decir eso implicaba que el Espíritu Santo, a pesar de todo eso, va a morar y va a habitar en nosotros. Ahora, ¿cómo un ser tan santo, santo, santo como el Espíritu Santo viene y mora en nosotros, siendo que nosotros somos pecadores en gran manera? Y este es el punto que a mí me llamó la atención en una prédica que yo escuché, y es que el Espíritu Santo no está morando en nuestras vidas específicamente, sino en el nuevo hombre que fue depositado en nosotros. Ese nuevo hombre no puede pecar, ese nuevo hombre no tiene pecado. No es la naturaleza vieja nuestra transformada, no. La nueva naturaleza es una naturaleza depositada a través de sacrificio de Cristo. Es la naturaleza espiritual. A mí me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo la palabra de Dios, y esto ya vamos a entrar antes de la cita para que entendamos por qué estoy hablando de esto. Es que nosotros no estamos llamados a transformar la vieja naturaleza. No se puede transformar la vieja naturaleza. Dios te manda a caminar en la naturaleza nueva. Para tú caminar en las obras preparadas por Dios necesitas caminar en la naturaleza que Dios ya te depositó. Tú debes entender esto, que Dios no le interesa nada que tú hagas por esfuerzo personal. Dios no le interesa nada que tú hagas por una obra tuya personal, sino que esa obra debe nacer del Espíritu Santo en tu vida, fruto de la conversión. Hay mucho pueblo que está obrando, está haciendo tantas cosas y lamentablemente no tiene a Cristo en su corazón. Hay muchas personas que pueden estar en la alabanza, hay muchas personas que pueden estar con mujeres, pueden haber hasta pastores que nunca han tenido un encuentro personal con Dios, que simplemente han pasado por seminarios, han tenido un encuentro emocional. Y esto hay que tener en cuenta. Los encuentros con Dios no son tanto emocionales. Es verdad que cuando el Señor toca va primeramente a tu espíritu. Y en el espíritu, cuando el espíritu es afectado por Dios, eso también toca a tu alma y por ende también a tu cuerpo, cuando te dejas tomar del espíritu. Entonces, muchas veces confundimos los moveres almáticos con moveres del Espíritu Santo. Hay personas que pueden llorar por el impacto de la palabra, por el efecto de la palabra, por el efecto que en ese momento da la palabra y aún así no haber nacido de nuevo. Hay personas que pueden estar llorando, que pueden estar tirándose al piso y dando gloria a Dios y pueden estar brincando
Y puede ser la emoción del momento, pero eso solamente es eso, emoción. Eso es vivir almáticamente. Todo lo que tiene que ver con el alma es un mover temporal. Nuestra vida almática no está sujeta, lamentablemente, a la obediencia a Dios. Debe estar sujeta y estamos llamados constantemente a sujetar nuestra alma, pero no es nuestra alma. No es nuestra alma la que recibe tanto los cambios, sino que nosotros recibimos una vida espiritual. Entonces, ya vamos a entrar más a detalle en esto. Con respecto a lo que estamos hablando. Pero es entender eso. Cuando tú y yo nacimos espiritualmente. Entonces, cuando el Señor dice que nosotros somos salvos por gracia, quiere decir que no hay mérito personal nuestro. No hemos hecho nada, por eso dice no por obras para que nadie se gloríe. Es un don de Dios, la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios entregado. Es un regalo dado por pura gracia, por puro favor de Dios. Y la palabra dice que los dones son irrevocables. Y si la gracia es un don irrevocable y la salvación es un don irrevocable, ¿qué quiere decir? Que Dios no te lo quita. Mis hermanos, muchas veces escuchamos y he escuchado de prédicas de pastores que dicen que si tú no cambias, que si tú no esto, que si tú no este otro, Dios te va a desechar, te va a echar al infierno y todo eso, que tú naciste de nuevo, pero si sigues en el pecado, Dios te va a borrar del libro de la vida, y eso es antibíblico. Es muy antibíblico. Les digo sinceramente, es un insulto a la obra de Dios. Es un insulto, es hablar de un Dios que la Biblia no está hablando, sino que la religión quiere describir. La mayoría de pastores están hablando más del antiguo pacto que del nuevo pacto. Entonces, hablar de un pacto que Dios ya revocó es desechar el pacto que ya Cristo nos dio. Porque si ya Cristo te estableció en el pacto nuevo, en el pacto de gracia, ¿por qué sigues queriendo empujar al pueblo que haga obras? ¿Por qué tú mismo quieres hacer obras cuando el Señor no te manda a hacer obras, sino caminar en las obras que Él ya preparó? Entonces, no quiero que me malinterpreten, esto no es una invitación a la vagancia. No es decir, no hagas nada, échate en la cama, ahí no importa que no hagas nada y Dios te va a ayudar y todo eso. O sea, ese no es el punto, ese no es el meollo. El meollo del asunto es de que lo que Dios nos manda es que nosotros descansemos en la obra terminada en Jesús. Entonces, si a Dios te hizo entender que tus obras no son suficientes, que tus obras no son suficientes y que no eres tú suficiente para poderte acercar a Dios porque tu misma naturaleza de pecado te hace abominable, entonces ¿por qué tú sigues queriendo tratar de acercarte a Dios por tus meros hechos? Hay gente que dice por gracia somos salvos, pero siguen incitando que tienen que hacer obras para que Dios no los deseche, y así no funciona. El que ha nacido de nuevo, el que tiene presente lo que Dios ha hecho en sus vidas, entienda, va a obrar delante del Señor por pura gratitud, porque el mismo Espíritu Santo lo va a llevar a hacer esa obra. No es una imposición. Pastores que le quieren meter miedo a la gente para que la gente obre. Si tú no me traes almas a esta casa, el Señor te va a sacar de esta iglesia y te va a borrar del libro de la vida, y ya tú vas a perder tu salvación porque no me traes almas a esta casa, porque no traes almas, porque no traes fruto. Entendamos que el fruto no solo son las almas. Dios no está hablando del fruto con las almas, porque eso es lo que muchas veces hay el enfoque en las iglesias, que el fruto son almas y tiene que ver la iglesia llena de gente, para que vean que esta es una iglesia bendecida y prosperada por la cantidad de gente que hay. Y les digo con toda sinceridad que eso no es una muestra de que una iglesia es bendecida. Hay iglesias que tienen hasta sus sedes, que tienen cantidades de hijas, iglesias que lamentablemente no han sido llamadas por Dios. Y muchos de los métodos que estos hombres usan son métodos almáticos, métodos humanos, métodos que no son de Dios.
Y puede ser que tengan una iglesia llena, pero llena de gente muerta. Gente que simplemente es traída por la emoción, pero la emoción es pasajera. Que te tocan en la llaguita de la emoción y ahí es donde te traen, donde te están llevando. Entonces, Dios no va por ese punto. Nos hemos acostumbrado a buscar el interés personal y el interés de los hombres más que el interés de Dios. Y eso es algo que también se ha hecho peligroso. Y es algo que nosotros debemos de entender. Dios no te exige obras. Dios no te exige que hagas algo para que Dios te acepte. Y a lo único que Él te pide simplemente es que tú aceptes la obra que Él ya hizo a través de Jesús. Que tú camines en las obras preparadas, pero sobre todo que tú camines en el reposo de la obra de Dios. Entendamos que si nosotros somos salvos por gracia, no hay demanda de obras. Si nosotros caminamos por la gracia de Dios, no hay una demanda de obras. Vamos un rato a Romanos 11 del 5 al 6. Voy a acelerar por el tiempo. Quiero ser un poco más breve con la palabra. Romanos 11 del 5 al 6, la palabra del Señor dice: así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Ya voy a explicar esta parte. Y sí por gracia, ya no por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y sí por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. En otras palabras, si somos salvos por gracia, no hay obras. Y si hay obras, no es gracia. Y si dice la palabra que somos salvos por gracia, ¿por qué seguimos llamando que la gente tiene que hacer obras para ser aceptos? Así estamos haciendo en poco la gracia de Dios. Y si dice el Señor que somos salvos solo por la gracia, entonces ¿por qué insistimos a la gente en que debe hacer obras? Sí, hay que hacer obras, pero las obras nacen fruto de tu conversión. Si tu obra no es genuina, si tu obra no es, como muchas veces hablamos de orgánica, fruto del nacimiento de Dios, y es una obra forzada o es artificial, esa obra no sirve. Tú puedes obligar a tu congregación, tú puedes obligar a tu iglesia a hacer un montón de cosas y hasta amenazarles con que van a perder su salvación. Con eso tú no estás logrando que ellos hagan nada. El que verdaderamente es de Dios va a ser empujado por Dios a hacer las cosas de Dios. Porque tienes inquietud. Pablo lo dijo. Impuesta es necesidad y ay de mí si no predico el evangelio. No porque el Señor le amenazó, si no me predicas el evangelio te vas al infierno, no. Sino que era la inquietud de su corazón. Hay una gran necesidad que tengo en mi corazón de predicar. Y si yo no predico me desespero, me inquieto, no estoy tranquilo. Cuando alguien está en alguna actividad normal y deja de estar en esa actividad, el cuerpo se les desespera. Es como los adictos a las drogas. Cuando una persona es adicta a una droga y le cortas de esa droga de raíz, la persona, porque tiene eso arraigado a su cuerpo, se ha acostumbrado, se desespera, le comienza a coger ansiedades, le comienza a coger temblores y tantas cosas de la necesidad de la droga. Cuando Pablo decía lo mismo, era lo mismo. Ay de mí si no predico el evangelio, me desespero, me ansío si yo no predico la palabra. Entonces la obra de Dios no es una obra impuesta, no es una obra forzada. Es que si no me traes alma, si no me haces esto, si no me haces eso otro, te vas al infierno. Así no funciona. La gente va a mirar tu vida, no va a mirar lo que dice tu boca. Y Dios se va a satisfacer más en cómo ven tu caminar que en lo que salgan los dichos de las palabras de uno. Al punto al que yo quiero llegar, mis hermanos, es que cuando una persona es segura de lo que ha recibido en el Señor, automáticamente da fruto. Cuando una persona es consciente de quién está morando en su vida y tiene la plena confianza de quién es y a dónde va y a quién le pertenece, da fruto solita.
Cuando aprende a descansar en Dios, cuando aprende a reposar en la obra perfecta de Dios, cuando aprende a confiar en lo que el Señor le dice, cuando aprende a confiar en el trato de Dios, cuando descansa previamente en las cosas que hace. Descansar no quiere decir no hacer nada, sino seguir en actividad confiando de que el Señor se está moviendo a pesar de. Entonces, Dios no te está pidiendo que hagas tanta cosa. Es que no es que tienes que hacer, porque si no haces, no es eso. Es que cuando tú aprendes a descansar en el Señor, tú estás haciendo las actividades y la misma presencia del Señor te lleva a hacer cosas que van a llevar a la presencia del Señor a muchas personas. Señor, a mí me ha dado la oportunidad. Yo no soy de las personas que predican el Evangelio todos los días. Es muy rara vez que yo hable la palabra con alguien. Pero cuando yo hablo la palabra con alguien, oh sorpresa, yo me entero tiempo después que esas personas terminan sirviendo al Señor, terminan predicando la palabra, terminan sirviendo de maneras. Yo no me acuerdo, hace un tiempo atrás un hermano que le estimo mucho, él quiso ayudarme, él quiso echarme una mano en unas situaciones que estaba viviendo por la pérdida de mi madre. Él me contó que hace un tiempo atrás él estaba pasando por unas situaciones difíciles y dice que yo le dije algo que le impactó su vida. Yo no me acuerdo. Les digo sinceramente, yo no me acuerdo. Pero este varón sirve. Y es tenaz porque Dios sabe, a veces nosotros se nos olvida cuando nosotros hablamos con alguien, pero a Dios no. Y hay personas de las que el Señor sí me hace memoria que yo les he hablado de la palabra del Señor y en ese momento no se han convertido, pero cuando yo me he alejado un tiempo después, me entero que han tenido un encuentro con el Señor. Entonces, yo me acuerdo hace un tiempo atrás cuando la avena polaca se vendía ambulantemente. Había un señor que era colombiano que tomó la iniciativa de tomar nuevamente este negocio y salir ambulantemente con otros señores. Y yo le prediqué alguna vez la palabra del Señor y al comienzo él estaba reacio. Y él no quiso saber nada de la palabra. Que no le interesaba, que no quería saber nada de Dios. Y tiempo después yo me acuerdo y me fui a Guayaquil. Estuve un año ahí. Y cuando yo regresé, volví nuevamente al trabajo de la venta ambulante, me encuentro con este señor nuevamente convertido a Cristo. Entonces, mis hermanos, la obra es de Dios. Tú pide al Espíritu Santo que te ponga en el camino en la gente que tiene que recibir la palabra. Y tú no te preocupes por si la persona reacciona en ese momento, si tiene un cambio inmediato, porque no eres tú. Es Dios obrando a través de tu vida. Por último, es Dios obrando en esa persona, porque Dios llega si es a través de lo que tú dices o a través de lo que otros dicen, pero como quiera la palabra va a llegar. Así que hay personas que sí me han permitido predicar la palabra que han recibido en ese momento y otros que posiblemente no recibieron, pero que un tiempo después lo recibirán o que posiblemente ya recibieron. Pero es una obra de Dios. Entonces, nosotros pensamos que nosotros tenemos que hacer tanta cosa para atraer a la gente, traer y hacer tanto, y no es así. Nosotros sí debemos orar por los perdidos. Hay gente que sí está en las calles, hay gente que sí está en lo que es en escasez, hay gente que está viviendo en drogas, en prostitución, en adulterios, pornografías y tantas cosas que necesitan nuestras oraciones, necesitan que estemos orando por ellos. Sí necesitan. O sea, no podemos decir que no hay que orar. Pero la obra de transformación la hace el Espíritu Santo en su tiempo. Y hablamos el tema anterior con respecto a lo que se refiere cuando es salvación por elección. Y también en este mismo tema de por gracia sois salvos. De que dice que el viento viene, que el viento sopla y tú no sabes a qué dirección va. Así son los que son nacidos de nuevo, nacidos del Espíritu. Tú no sabes el día y la hora en que ellos van a nacer de nuevo, pero el Espíritu Santo sabe de qué manera les redarguye el tiempo y la hora en los que ellos van a ser convertidos.
Tu deber es hablar la palabra y descansar en la presencia del Señor, seguir orando y dejar que Dios actúe en su voluntad. Porque muchas veces nosotros queremos que Dios se mueva a nuestra voluntad. No es que yo quiero que se convierta esta persona. Y a veces queremos que alguien se convierta ni siquiera porque queremos que él tenga un encuentro con el Señor, sino para que a mí me vaya bien. Esposas que le andan pero predicando, tirándole bibliazos al marido, ni siquiera porque quieren un marido convertido, sino para que el marido se le sujete a la mujer. ¿Por qué el Señor me hace hablar de estas cosas? Yo no sé. Pero el Señor sabe. Mujeres que andan orando por un esposo de tal talla, pero que ellas no hacen el esfuerzo para hacer de la medida que del esposo que quieren. Piden un varón Adonis. Y las mismas mujeres ni siquiera cuidan su aspecto físico, pero quieren un varón que cumpla todas las expectativas de ellas, pero ellas no quieren cumplir las expectativas del varón y el varón no quiere cumplir las expectativas de la mujer. Entonces, ¿sabrá el Señor por qué me permite hablar todo esto? Queremos que el Señor llene las iglesias, pero nosotros queremos que se muevan que se llenen a nuestra manera, a la manera apresurada nuestra, cuando el Señor quiere primeramente nuestras vidas. Porque muchas veces nosotros somos buenos para culpar a la gente de por qué no se llenan las iglesias, cuando muchas veces somos nosotros los responsables de que una casa no se llene. Y estoy hablando a las cabezas de iglesia, estoy hablando a pastores. Porque muchos que dirán es que porque este pueblo no se muere, porque este pueblo no trabaja, examínate cómo tú estás. Porque si la cabeza no está bien, el pueblo no está bien. Y es tiempo de dejar de estar echando la culpa al pueblo, cuando si tú mismo no has inculcado al pueblo la verdad, y si tú mismo no has sido ejemplo para tu pueblo. Muchos piensan que el pueblo no se da cuenta, el pueblo se da cuenta rápidamente cuando un pastor está mal, cuando un siervo de Dios está mal, se dan cuenta. Piensan que no, pero sí se dan cuenta. Es que con las cosas, las maravillas que habla y todo eso, respetan lo que tú hablan, dan gracias a Dios por la unción, pero si ven tu vida, por más que tú hables cosas hermosas, dirán, yo le escucharé su palabra, oiré, pero yo no le sigo. Y que Dios nos ayude, porque también para mí es este sacudón, es esta palabra. Queremos muchas veces que nos sigan, pero nosotros no estamos siendo ejemplo para otros. Y pensamos que con nuestros dichos, con nuestras palabras, con nuestra labia, nosotros ya hemos ganado el cielo. Y el Señor quiere tu vida. Ahora, ¿por qué yo estoy diciendo todo esto? Porque es necesario entender que si bien la palabra no te demanda obras, las obras son testimonio de tu conversión. Entonces, cuando uno obra, no obra porque Dios le está obligando a orar. Es fruto de tu conversión. Cuando tú has nacido de nuevo, eso tiene que convertirse en algo orgánico, algo meramente natural en tu vida, porque si no, no sirve esa obra. Ya leímos que si nosotros somos salvos es por gracia y no por obras. Las obras no te van a salvar. Entonces, si a Dios te dijo que eres salvo por la gracia, ¿por qué continúas tratando de hacer obras? Y si haces obras, procura que esas obras sean fruto y no requisito. Y a eso es a lo que quiero llegar. Entonces, si ya Dios te dijo que la ira era contra el pecado, pero Dios te mira como un ser pecador, entonces, ¿por qué tú quieres que Dios te siga mirando a ti cuando Dios está mirando a Cristo en ti? ¿Por qué no dejas que Dios mire a Cristo en ti en vez de que Dios te mire a ti? ¿Por qué quieres que Dios mire tus hechos y no los hechos de Cristo en ti? ¿Por qué quieres que Dios mira tus obras, tu trabajo, y no la obra consumada de Jesús que produce el trabajo que el Señor te hace hacer? Ese es el punto. Ya Dios te dice que eres salvo por gracia. Y si hay gracia, no hay obras. Y si no hay, y si es por obras, ya no es gracia. Si dice el Señor que tienes que hacer obras, entonces la gracia no sirve, en vano murió Cristo. Y si el Señor te dice que vive por gracia, ¿por qué sigues tratando de hacer obras? Ojo,
Porque muchos dirán, pero me estás hablando de que haga obras, luego dices que no haga obras. Digo que hagas obras y luego dices que no hagas obras. Escuchen bien la palabra. Yo dije que cuando una persona haga obras, asegúrese que esas obras sean fruto de tu conversión y no un requisito. Las obras son un testimonio de que tú has nacido de nuevo. Porque dice la palabra que la fe sin obras es muerta. Cuando tú crees fruto de tu fe, tú actúas a tu fe. No es fe más obras, es fe por obras. O sea, más claro, obras por fe. Obras por fe. O sea, la fe te produce hacer. No es hacer para que produzca fe. No es que tú hagas y aparte la fe. Es que la fe te hace producir hacer obras. Y las obras que Dios te manda hacer. No tus obras, no las cosas que tú puedas hacer. Entonces, hay un tipo de fruto que nosotros pensamos que es fruto y hay otro tipo de fruto que Dios dice que es el fruto. El fruto que muchas veces nosotros pensamos son los frutos externos, mi comportamiento, cómo yo hago con las personas, cuántas obras he hecho, cuántas personas he ayudado. Te puedo poner lo externo. Son las obras que nosotros pensamos que eso va a ver Dios. Cuánta gente he ayudado, es que yo, lo que dice en Mateo, creo que es el capítulo 7, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hemos predicado la palabra y hemos hecho tantas obras, y el Señor dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mucha gente piensa que las obras externas son las que Dios va a ver, y las obras que Dios mira son las obras que Él produce en nosotros. Por eso dice el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Frutos que ya están en nosotros, pero que tienen que salir. En la medida que nosotros aprendemos a descansar en el nuevo hombre, que es el nombre de Jesús, es el nombre nuevo en Cristo. Entonces, Dios no te pide obras. Dios te pide que descanses en las obras que Él ya preparó de antemano. ¿Y cómo tú conoces esas obras? En la intimidad con Dios, en la búsqueda personal con Dios. Porque para eso Cristo murió por ti, para nuevamente acercarte con Dios, no solamente para que te vayas al cielo y no te vayas al infierno. Y a mí me llamó mucho la atención una prédica que Charles Spurgeon dijo, y es que es algo tenaz. Nosotros somos escogidos antes de la fundación del mundo, pero yo también había entendido que cuando decían que somos escogidos antes de la fundación del mundo, es que Dios escogió para que unos vayan al cielo y otros al infierno. No es eso. Es que si Dios te escogió para que andes en santidad. ¿Y qué es santidad? Santidad no es ausencia de pecado. Santidad es vivir apartado del mundo. ¿Qué quiere decir apartado del mundo? Que no caminas acorde al sistema del mundo. Tú miras que el sistema del mundo va de mal en peor. Yo estuve, el último trabajo que estuve, que para mí ya fue el curarme de no querer volver a saber nunca más nada de vender, de hacer ventas. Es específicamente que se trataba de vender lo que era, y no estoy juzgándole solamente el lugar donde estoy trabajando, todas las empresas hoy en día están haciendo lo mismo. Un plan telefónico, a mí me dijeron que si es que yo no contrataba el plan, me quitaban la línea, porque me habían robado el teléfono. Eso les había contado. Después me enteré que eso era mentira, pero que la empresa mismo les ha mandado a que digan eso a los clientes, que se les pide chip con la intención de sacarles a toda costa el plan. En otras palabras, te meten incentivos, te meten tantas cosas, te meten pero maravillas para que vendas, y si es posible con mentiras, con engaños, que estafes, que hagas lo contrario, que le traigas ventas. Y les digo, vender así es sumamente horrendo. Yo después de eso quedé curado de no volver a hacer nunca nada más de ventas. Porque si ahora el requisito para vender es mentir al cliente, es estafar al cliente, porque prácticamente es una estafa hacerle de las cosas como prácticamente me hicieron, a veces como me exigían que yo venda, prefiero no volver a saber de ventas. Y si voy a trabajar en ventas, que sea algo que verdaderamente yo pueda presentarle al cliente, que le dé confianza al cliente con la verdad. Si no, no quiero saber nada. Tristemente,
La mayoría de gente aprueba estos sistemas y sencillamente no tienen temor de Dios. No les importa. Y una de las cosas que les digo es mucho más fácil someterse a un sistema que invita a la gente a engañar, a distorsionar, cuando no te trae conciencia de que estás haciendo un daño, es porque sencillamente no hay temor de Dios. Ya la gente no tiene temor de Dios. Ya muchas veces las estrategias a la gente no le duele hacer porque no hay temor de Dios. Poco a poco la gente está, les digo así tan duramente, está internamente rechazando a Dios. Hemos hablado de la marca de la bestia alguna vez y la marca de la bestia, más que ser un sello, es una actitud. La gente en este tiempo está desechando a Dios. Y el día que Cristo venga por la iglesia es cuando la humanidad rechace por completo a Dios, cuando Dios no existe en el corazón de ellos. Cuando ya no haya más esperanza para ellos porque Dios no existe en el corazón de ellos. Entonces el juicio vendrá, Dios les entregará a un líder que será conforme al corazón de ellos. Ese es el juicio. Por eso es entendible por qué la iglesia no va a estar en los últimos días. La iglesia va a ser arrebatada. Le guste o no le guste a algunos pastores que están enseñando que no existe arrebatamiento, que todo eso la palabra lo dice claramente. Dios entregará este mundo a un rey conforme al corazón de ellos. Ese será su juicio. Por eso el número 666. Número 6, corazón de hombre. La Trinidad de Satanás es el número de un hombre porque tendrá el corazón acorde como los hombres quieren que sea su líder. Entonces, santidad no es ausencia de pecado, sino ir en contra del sistema que el mundo está trayendo. El mundo poco a poco se está poniendo a Dios, el mundo poco a poco está rechazando a Dios. Las cosas que el mundo ofrece van en contra de la voluntad de Dios. Entonces los hijos de Dios no pueden andar acorde a la corriente del mundo, caminando en la corriente del mundo, porque no son de este mundo, sencillamente. Entonces, fuimos llamados a santidad, quiere decir a no caminar acorde a la línea de este mundo. Y eso lo vamos a hacer solamente tomados de la mano de Dios. Entonces, no es una obra tuya, no es una obra que tú puedas hacer. Todo depende de la obra de Dios en tu vida. Tú descansas en la obra de Dios, tú reposas en la obra de Dios. Lo que yo te dije al comienzo se escucha difícil, se escucha fuerte, pero únicamente lo vas a poder hacer agarrado de la mano de Dios. Gálatas 12:16, voy a agilizar por el tiempo. No pensé que me iba a alargar un poquito más. Yo siempre digo que voy a tratar de cortar y es cuando más me alargo. Dios sabe. Gálatas 2:16 dice la palabra: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hasta el día de hoy, yo me acuerdo hace un tiempo atrás que con una hermana me topé, me decía que ella va a dejar de comer cerdo porque dice la Biblia que no hay que comer cerdo, porque en el lugar donde está había legalismo. Entonces llegaron hasta ese punto. Entonces, nadie se va a salvar por la ley. La ley lo único que te estaba mostrando era la impotencia, ya lo hablé eso en los temas anteriores, la impotencia que el hombre tiene para ser convertido por sus propios méritos. La ley mostraba que el hombre, si quería cumplir con los requisitos que Dios demandaba, debía cumplir acorde a todo lo que estaba en la ley, y eso incluía en los pensamientos, y eso era imposible. Jesús lo dijo claro: si tú miras a una mujer con codicia, o una mujer mira a un hombre con codicia, y adulteraron. No había necesidad de acostarse no había necesidad de tener sexo ni de nada, ya. La deseaste, ya adulteraste. Ya es como si te acostaras. Estás en enemistad con alguien, ya mataste.
Entonces la ley así es así de dura, y así es la condenación, y así era la impotencia del hombre acercarse a Dios. Eso era lo que Jesús quiso hacer entender con lo que estaba hablando. Si alguien quiere acercarse al Padre, debe acercarse por medio del Hijo, porque quien quiera acercarse por sus obras va a chocarse contra un muro de metal y va a quedar mal parado, va a quedar despedazado. Entonces, no es por obras, para que nadie se gloríe. Y muchas veces el uno querer obrar es seña de orgullo. Y el Señor dice que el altivo Dios lo tiene de lejos. Para uno aceptar que la obra es solamente de Cristo se necesita bastante humildad. Porque es reconocer que yo soy insuficiente para yo poderme acercar a Dios. Soy insuficiente y aún con todo lo bueno que yo pueda hacer sigo siendo insuficiente. Así de sencillo. Entonces, Cristo, el apóstol Pablo dijo en su palabra en 1 Corintios 1, y esto ya lo hemos visto en otros temas, que Él tomó lo vil, lo menospreciable del mundo para humillar a los sabios. Él no tomó lo mejor, lo más aceptable, lo más bonito del mundo, sino lo que el mundo desechó y el mundo llamó nada. Hay gente que todavía se burla de que nosotros prediquemos. Yo muchas veces he visto en los estados gente burlándose del Señor, de mi familia. Y cuántas veces yo he tenido que estar orando por ellos y pedir perdón por sus vidas. Pero a la final es Dios quien obra. El apóstol Pablo cuántas veces hizo blasfemar a muchos de los que eran llamados cristianos. Y miren cómo el Señor después lo tomó. Vamos a otra cita bíblica y esto está en Romanos 3, 21 al 25. Importante, nadie es justificado por la ley. Pastores, aprendamos a descansar en la gracia de Dios. Cuando el pueblo nos mire caminar en integridad con Dios, cuando nos mire descansar en la voluntad de Dios y cuando nos miren descansar en la voluntad de Dios, reposar en la voluntad de Dios, el pueblo te va a seguir y el pueblo solito va a empezar a dar fruto. El pueblo no necesita que le exijas. El pueblo necesita simplemente ver tu vida en reposo en el Señor. Es que tú aprendas a descansar en el Padre. Descansar, repito, porque yo muchas veces puedo estar hablando y la gente no va a seguir entendiendo porque van a repetir al mismo punto. Descansar no es no hacer nada y estar acostado, sino descansar en el reposo, que quiere decir vivir en confianza con Dios. Romanos 3, del 21 al 25 dice la palabra: pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. De hecho, el antiguo pacto se le llamaba la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ojo, aparte de la ley, ha manifestado la justicia de Dios, aparte de la ley, o sea, las obras. Aparte de las obras se manifiesta la justicia de Dios y está por la fe, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, sean extranjeros, sean los propios de la tierra, en este caso los judíos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque no hay diferencia quién crea, quién no crea, porque todos hemos pecado, y porque todos hemos pecado, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, solamente en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la sangre, por medio de la fe en su sangre, no en mis hechos, no en mi trabajo, no en el esfuerzo que yo haga, sino en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto
en su paciencia los pecados pasados. Entendamos. Todos por naturaleza pecamos, todos por naturaleza hemos sido condenados, pero por la gracia de Dios hemos sido acercados nuevamente a Dios. Entendamos. El propósito principal que Dios tuvo de entregar a su Hijo no era solamente de que no vayamos al infierno y vayamos al cielo, sino de volvernos al Padre y tener el carácter del Padre, que es lo que significa su imagen y su semejanza. ¿El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios? Sí, pero el hombre perdió la imagen y semejanza de Dios cuando pecó contra el Señor, y esa imagen y semejanza Cristo la recuperó en la cruz y la entregó al Padre y a nosotros sus hijos. La imagen de semejanza de Dios que se refiere es la imagen misma de Dios, de su carácter. Es su carácter, que fue depositado en nosotros a través de Jesucristo. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero esa imagen la perdió. Y todos aquellos que estamos en Cristo recibimos esa imagen nuevamente a través del Hijo de Dios, que volvió a recuperar a través de su muerte. Y eso es para la gloria de Dios. Eso es para darle gloria a Dios. Ya Dios nos justificó. Su ira contra el pecador demandaba sangre, lo que ya vimos anteriormente. Cristo pagó el precio. No hay más obras. No hay más obras que nosotros podamos hacer, sino obras preparadas, obras nacidas del corazón de Dios. Descansemos en su obra perfecta. Vamos a 1 Corintios 15, del 45 al 48. Y esta palabra el Señor me dio recientemente, porque esto me añadió el Señor recién antes de empezar el video. Los dos versículos que les voy a mencionar. Primera de Corintios 15, del 45 al 48, dice la palabra de Dios. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Pongan atención. El primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Quién es el primer Adán? Es el Adán humano, es el Adán que pecó contra el Señor. Y el postrer Adán es Jesús. Ahora, pongan mucha atención. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Creado, alma viviente. Era alma viviente, alma. Y el postrero, espíritu vivificante. Hasta el día de hoy yo sigo escuchando de personas y prédicas que le hablan de salvar su alma. En un aspecto sí es verdad, es salvar el alma. Pero mis hermanos, la vida que nosotros recibimos es espiritual. El Señor no viene a reformar tu alma. El Señor no viene por tu alma únicamente, el Señor viene a darte una vida en el Espíritu. Lo único que te da relación con Dios es el Espíritu. Lo único que te comunica con Dios es el Espíritu. No es tu alma, no tu alma. Ya no eres alma. Si naciste de nuevo, ya no eres alma, eres espíritu vivificante. Y las almas vuelven a Dios. Por eso tu salvación no se pierde. Eres espíritu vivificante, camina en el Espíritu. Ya eres espíritu vivificante, pues camina en la naturaleza que Dios te dio. Ya eres espíritu vivificante. Ya no eres alma viviente. Tienes un alma y que la debes sujetar a Dios. Ya no eres un alma. Tienes un alma. Por favor, siervos de Dios. Yo la última prédica que yo escuché hace un tiempo atrás, ya son años. Pero uno dirá, pero es que ya cosas viejas pasaron. Pero lo tengo que hablar con el pueblo que no sabe. Cuando dice el Señor, cuando dice el apóstol Pablo de este varón que cometía pecados dentro de la iglesia de Corintios, y decía, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción del cuerpo, a fin de que su espíritu sea vivificado para salvación. ¿Qué es lo que entiendo que dice la palabra?
Entonces, destrucción del cuerpo para que sea vivificado para salvación. Entonces, si esa persona nació de nuevo pero está en pecado, esa persona va a sufrir las consecuencias del pecado, pero bien él no se pierde. Dará cuentas al Señor por cómo llevó su vida, sí, pero no pierde su salvación. Dará cuentas de cómo ha llevado su vida en la tierra, sí, pero no pierde su salvación. Tomemos en cuenta que el Señor va a hacer un cambio totalmente de nuestras vidas. Ya no estaremos en un cuerpo de muerte, sino un cuerpo glorioso. Aunque sí daremos cuentas de arriba, daremos cuentas al Señor de cómo hemos llevado la vida aquí en la tierra. Entonces, ¿por qué tomo este tema? Porque alguna vez un tiempo dijo esta persona que decía que él se ha entregado a Satanás para destrucción del cuerpo a fin de que su espíritu sea vivificado. Sí, tu espíritu será vivificado. ¿Y qué va a pasar con tu alma? Se va al infierno y te pudrirás en el infierno. Entonces, entendamos, somos espíritu. Si una persona nació de nuevo en el Señor, tarde que temprano el Señor le hará hacer su obra. Aunque tenga que ser con tropiezos, con caídas, con necedades, con terquedades, con rebeliones y pecados, tarde que temprano Dios hará una obra en él. Porque la palabra de Dios dice en Filipenses 1:6, el que empezó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Pablo estaba persuadido de eso, que si él empezó la buena obra, persuadido quiere decir convencido. Y si él estaba convencido es porque ciertamente eso es verdad. Si Dios empezó una obra en mi vida y en tu vida, Él la va a perfeccionar en el estado en el que tú estés. Dios no te abandona, Dios no te deja por ti. No eres tú, es Dios en ti. No es tu vida, no es tu obra, no es lo que tú hagas. Es la obra de Dios en tu vida. Si a Dios te hizo entender, entiéndeme esto, que tú no tenías oportunidad de acercarte, que tú no tenías salvación porque tu pecado era en gran manera, porque todos los pecados eran vistos así. Y el Señor te mostró por el antiguo pacto que tú no podías hacer nada para acercarte a Dios y para darte el medio de acercamiento a Dios y salvarte y entregarte a nuevamente volver a la relación con Dios. Fue la sangre del Hijo. ¿Por qué sigues pensando que tienes que tú hacer algo adicional? Tienes que hacer obras, sí, pero esas obras son obras de Dios en ti, no tus obras. Porque si no queda en vano todo lo que se habló. El entender la magnitud del amor de Dios nos debe llevar a que si obramos, obremos en confianza en la obra que Dios ya terminó en nosotros. Fruto en lo que ya hizo. Y termino con esta cita bíblica que está en Romanos 8:16. Yo le dije, eran 2 citas bíblicas que el Señor a mí me dio. Y bueno, no he terminado, creo, de leer 1 de Corintios 15, 45 al 48. Terminamos de leer esa lectura y luego vamos a Romanos 8:16. No creo que le he terminado de leer de todas maneras, del 45-48. No le he terminado de leer. Dice, más lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, y luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, y el segundo hombre que es el Señor, que es el cielo. ¿Cuál es el terrenal? También los terrenales. ¿Cuál es el celestial? También los celestiales. Entonces, con esta palabra te dice primeramente que nacimos carnalmente del vientre de nuestra madre. Por ende, primero empezó la naturaleza terrenal. Pero una vez que ya Cristo vino a nosotros, ya después vino la naturaleza celestial. Eso no quiere decir que no hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo, sino que aquí en la tierra pasamos primeramente un proceso. Si bien en la tierra éramos conocidos por Dios, no conocíamos en esta vida a Dios al comienzo, sino cuando Cristo se nos fue revelado. Entonces, antes éramos almas vivientes, empezamos como almas vivientes y ahora terminamos como espíritus vivificantes. Ya no eres un alma viviente.
Dejemos de estar predicando la perdición del alma porque si no naciste en el espíritu. El alma debe sujetarse a Dios. Si tú naciste, no es del alma tanto lo que debe salvarse, sino tu espíritu. No es renovar al viejo hombre. El alma representa la vieja naturaleza. Nuestra vida es una vida espiritual. Y el espíritu sujeta al alma y al cuerpo. Y quiero ahora sí terminar con el pasaje. Y doy gracias porque terminé de leer esto, porque me ayudó mejor a reforzar el último pasaje que está en Romanos 8:16. Y con esto sí termino. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, no a nuestra alma. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, no a nuestra alma. Al alma nosotros debemos constantemente someterla porque el alma no quiere someterse a Dios. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Lo que va a regresar a Dios es el espíritu. Si tú naciste en el espíritu, tú te vas con Dios. ¿Por qué nos hacemos tanto problema? El espíritu da convencimiento a mi espíritu, a mi hombre nuevo, no a mi alma, no a mi vieja naturaleza. En mi vieja naturaleza yo sigo haciendo lo malo, seguiré pecando. Si yo ya no cometo los pecados de antes, cometeré otros pecados, pero seguiré pecando. Entonces, no es a mi alma, y esto es a lo que yo quería entrar. El nuevo hombre es la morada del Espíritu Santo. El día que Cristo entró a tu vida y tú naciste de nuevo, hay un nuevo hombre morando en ti. En ese nuevo hombre está morando el Espíritu Santo, no en tu viejo hombre, no en tu vieja naturaleza. Por eso no se va. El Espíritu Santo no tiene inconvenientes con tu pecado porque no está morando en tu carne, porque si no, sencillamente nunca hubiera entrado. No es que entre y se va, no, nunca hubiera entrado. El Espíritu Santo viene y moró en tu nuevo hombre. Por eso es que yo dije, y en un sentido de disculpas si estuvo mal en haber dicho que el Espíritu Santo se negó a sí mismo. Puede ser que sí se negó, en el sentido de que él vino a morar sabiendo que después nosotros íbamos a pecar, aun cuando estaba morando en el nuevo hombre. Que por un aspecto puede ser que así sea. Pero el punto es que el Espíritu Santo nunca se va de ti. Lamentablemente nosotros estamos en una naturaleza carnal, pecaminosa. Yo cuántas cosas no cometo delante del Padre y le fallo. Pero la presencia del Señor no se aparta de mi vida. Ahora, ojo con esto. Unos dirán, pero se apartó de Sansón, pero se apartó de esto, se apartó de estas otras personas. Antiguo pacto. En el tiempo antiguo el Espíritu Santo no se quedaba en una persona. Venía y se iba. No se quedaba, no moraba. Subía y bajaba, no moraba. El Espíritu Santo ha hecho morada en nosotros. El Espíritu Santo está haciendo morada en todos los hijos verdaderos de Dios. Y no se va. Y el Espíritu Santo es el que se está encargando de hacer los cambios respectivos con su pueblo. Entonces, con esto, y yo espero que este sea el cierre de la palabra, a menos que el Espíritu Santo ponga otra palabra más con respecto a este tema. Posiblemente puede ser que sí, porque lo mismo dije que con lo que es salvación por elección había unos temas pendientes. No he vuelto a tocar esos temas porque creo que el Señor ya cerró ese tema. O posiblemente en un tiempo futuro me permita predicar ya ese mismo tema, pero con un tema más, con una exposición mucho más diferente, porque sí va a hablar acerca de los que no son llamados a salvación. Porque hay que entender una cosa, hay mucha gente que piensa que si yo no le predico y él no se convierte, yo voy a dar cuentas por ese que no se convierte. No das cuentas. ¿Por qué? Sencillamente porque la elección de salvación no es tuya, es de Dios. Cada persona es responsable si acepta o no al Señor en su corazón. No te hace responsable a ti si le predicas o no, aunque sí darás cuenta cuando tú no abres tu boca. Pero es tremendo porque alguna vez Charles Spurgeon dijo, si en toda tu vida tú solo ganaste a 2 personas,
El Señor te dirá, no importa, porque esas dos personas son las que el Señor en su voluntad dispuso que que tú predicases. No ganases porque tú no ganas a nadie. No es que tú eres un ganador de almas. Y hay muchos pastores que me van a contradecir con lo que estoy diciendo, pero es que tenemos que ser ganadores de almas. Usted no es un ganador de almas. El que convence las vidas para entrar a salvación es del Espíritu Santo. Lo que el Señor simplemente usa es tu boca. Si a la final tú predicas y esa persona se convierte porque el Espíritu Santo le convenció, no porque tú le dijiste cosas hermosas. No fue por tu insistencia, no fue por tu perseverancia, fue porque el Señor le ha placido salvar a esa persona. Y si tú perseveras y si tú estás siguiendo en la obra, si tú estás sin descanso predicando, diciendo lo que tienes que hacer, es porque el Espíritu Santo te está llevando a hacer eso. No por tu incentivo propio. Y hay mucha gente que se engaña. Hay mucha gente que señala con el dedo. Ahora, si tú ves a una persona que está caída, que le ves que está así apagada, pídele al Señor que le despierte, que nos despierte. Con esto, mis hermanos, vuelvo y digo, no es una invitación a la vagancia, ni a aligerarnos con la obra, porque debemos predicar la palabra. Debemos hablar a tiempo y fuera de tiempo, sí lo debemos hacer. Pero esto es para que entiendas que si tú predicas y lo haces a tiempo y fuera de tiempo, no es tu victoria que una persona se convierta porque tú le predicaste. Es Dios que le convenció a través del Espíritu Santo. Porque pueden haber personas que te reciban a Cristo y a la final no recibieron de corazón y no se salvaron a la final porque no recibieron de corazón. Hay personas que piensan que porque han hecho la oración ya son salvos y como están en el pecado y siguen en las cosas y hasta en cosas peores, perdieron su salvación. No, nunca fueron salvos. Una persona que fue salva es salva para siempre y el Espíritu Santo sigue trabajando en esa persona. No es que tú rescatas almas. Porque si tú vas a una vida y le fuerzas a entrar a la presencia del Señor y le metes amenazas y tanta cosa, para entrar a la presencia tarde que temprano, si esa persona no es llamada a ser de Dios, se va a ir. Se va a ir. Alguna vez esta doctrina de condenación me sirvió para acercarme más a Dios. En un aspecto para tomar serio las cosas, sí. Pero fue hasta un cierto tiempo después del Señor dijo hasta aquí nomás. Porque después de esa misma doctrina me trajo ansiedad, me trajo tantas cosas. Que incluso me llegué a enfermar mentalmente. Llegué a caer en ataques de pánico y tantas cosas y muchas veces en el pensar de que Dios a mí me iba a rechazar, me iba a condenar, me iba a desechar. ¿Cuánto, mis hermanos, de eso daña la comunión con Dios? Es que yo tengo que hacer, es que tengo que hacer para que Dios me acepte. Y lo que tú haces es pensar de que tú tienes que ganarte la aceptación de Dios y tú nunca te vas a encontrar acepto delante de Dios. Porque nunca te vas a ver suficiente. O peor, que te sientas tan acepto delante de Dios que tú mismo te alejes por tu soberbia. Nos acercamos solamente por la sangre de Cristo. Mis hermanos. Dios te hable, Dios te haga entender. La palabra también es para mí, siervos de Dios, pastores, los que no son pastores. No son tus obras. Deja de forzar al pueblo que tienen que ser obras para salvarse. Porque lo que estás es arrastrándole a la gente a vivir una vida religiosa. Y en lugar de acercarles a Dios, los estás alejando de Dios. Descansa tú en Dios. Aprende a reposar en la presencia del Señor y el pueblo también va a aprender a reposar contigo. Y solitas van a parir ovejas. No necesitan. Solitas van a parir frutos, van a parir ovejas. No necesitan que les amenaces, no necesitan que les impongas. Solamente lo que necesitan es que tú camines en confianza con Dios y en esa confianza el Señor se moverá. Cuando la obra es de Dios, Dios se encarga de multiplicar las ovejas. No es tu obra, es la obra de Dios. No es que Dios va a recompensar mis buenas obras. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, y te advierto esto, si tú no le has recibido a Cristo, por más buenas obras que tengas, tú no entras.
O entras por Cristo o no entras. Yo lo he dicho muchas veces. La religión no te va a salvar, no te van a salvar otros intercesores. No es que yo tengo un padre que es cristiano en el cielo, que recibió a Cristo y él me va a hacer entrar. No, si tú no aceptaste a Jesús, el mismo pariente que está arriba te va a decir, apartaos, malditos al infierno, por más pariente que seas, porque en el cielo no hay parientes, no hay parentelas en el cielo. El que es de Dios se acercará porque el Señor lo convencerá. Y todo aquel que está delante del Señor se acercará por la voluntad de Dios. Allá no habrá memoria de parentelas ni nada, sino que allá seremos en Cristo hermanos, hermanas. Ponle mucha atención a eso. Así que, si tu entrada no es Cristo, tú no entras. Tus obras no te van a salvar. Ya Cristo te demostró que tú no puedes por tus pecados, que eres impotente en ti mismo para acercarte a Dios y que su amor fue tanto para volverte a acercar a Él que dio a su Hijo. Entonces ya deja de pelear con Dios y entrégale tu vida al Señor. Y los que ya tienen a Cristo, dejen de estar peleando en sus obras. Dejen de estar peleando en sus obras y aprendan a descansar en las obras de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te pongo delante de ti esta palabra y te pido que seas tú, Señor, redarguyéndonos de pecado, de justicia y de juicio, y que perdones nuestras iniquidades y nuestros pecados. Reconocemos, Señor, que hemos hecho lo malo delante de tus ojos y que hemos pecado solamente contra ti, Señor. Solamente contra ti hemos pecado, Señor, y contra ti hemos hecho lo malo, Padre, para que seas considerado justo. Perdónanos, Señor, por no descansar en la gracia, sino descansar en las obras. Hoy te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú, Señor, y solamente tú llevándonos de lo bueno a lo mejor y lo mejor al excelente, a caminar en la gracia, aceptar tu amor, aceptar que somos amados y que tu amor es más que suficiente. Tu amor es el que nos hace caminar, Padre. No es nuestras fuerzas, no es lo que nosotros hagamos, Padre. Haznos entender. Es tu obra. Quita la dureza de corazón, quita lo terco, quita, Señor, las prácticas religiosas, el religiosismo, el estar hablando cosas y un lenguaje que, Padre, ni siquiera has puesto tú, Señor. Habla nuestras vidas, quita lo que no es tuyo. Quita los lenguajes religiosos y vuélvenos al primer amor, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te abra los ojos y que Dios te haga entender que sin la presencia de Dios tú no puedes hacer nada. Que es Cristo el que completó en ti la obra y Él es el que la seguirá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, simplemente la invitación es que tú le pidas que Él entre en tu vida, le invites a morar en tu vida y que Él haga de ti la persona que tú quieres que Él sea, que Él quiere que tú seas. Y si tú le abres tu corazón genuinamente a Dios, entendiendo que si Él es tu única necesidad, Él va a morar en tu vida y te va a convertir en un hijo genuino. Y a los que conocen a Dios, es tiempo de que ya aprendamos a echar mano de la vida eterna. No podemos estar caminando en dobles vías y pensando que nuestras obras van a ser suficientes. Dios te va a sacudir en este tiempo, te digo, iglesia, para que camines en la vida eterna. Si quieres seguir neciamente querer hacer tus obras, Dios te va a forzar. Dios te va a llevar a que tú camines en las obras de Dios. Si tú no quieres entender que no es tu obra, sino la obra de Dios, Dios te va a llevar a un momento en el que el Señor te va a enseñar a caminar en su obra y no en la tuya. Escucha palabra de Dios. Porque viene un tiempo donde el Señor va a empezar a sacudir a su iglesia. Ya la iglesia no va a caminar como antes. Dios va a empezar a redarguir los corazones y Dios va a empezar un cambio verdadero en su pueblo. El que tiene oídos oiga. Dios empieza una transformación en el pueblo de Dios. El pueblo no va a volver a caminar por las obras, no va a volver a buscar su voluntad ni va a enseñar más enseñanzas de hombres. Dios va a cambiar la enseñanza en el pueblo de Dios.
Dios va a remover muchas iglesias cerrarán, por cuanto no han caminado en la verdad de Dios. Mucho pueblo que dice ser pueblo será quitado porque nunca fue pueblo de Dios. Y el Señor traerá pueblo nuevo, pueblo de su corazón. Dios va a empezar a hacer una obra nueva en su pueblo. Este año es un año de ver la victoria a través de la expiación de Jesús. Es el año de que el Señor exprima tu esencia y que Él saque todo lo que ya de una vez por todas tiene que estar en tu vida. Que el Señor te levante, que el Señor te abra los ojos. Que Dios te bendiga, que Dios te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, mis hermanos. Sea la paz de Dios sobre sus vidas.